Hola amigos, ya hace un tiempo que no subí un video, pero ahora vamos a volver. Lo que vamos a ver hoy van a ser funciones. Vamos a ver la superficie, por así decir, de las funciones. Es un tema bastante largo que en sí lo vamos a tocar a fondo, pero en distintas clases. Ya vamos a ir empezando con temas de análisis matemático. Vamos a ver tanto integrales, derivadas, un montón de temas más bastante interesantes que nos va a servir en nuestra vida, como para la facultad, la universidad, estudios que estemos cursando. Lo que vamos a ver hoy es qué es una función, cómo analizarla a través de una ecuación y cómo analizarla a través de una gráfica. Bueno, empecemos. Primero que nada, tenemos que entender que una función tiene una entrada y tiene una salida. La entrada va a ser un dato que le vamos a proporcionar a la función. Ese dato la función lo va a manipular y nos va a devolver otro dato como una salida. Ese es el concepto básico de cómo funcionaría una función. Una función generalmente para escribirla se hace con una letra para nombrar la función, que generalmente se pone f, que es por la letra que empieza la palabra función. Y dentro de los paréntesis que van al lado de la letra que nombra a la función va a ir la variable. Que la X es una de las letras más utilizadas para nombrar una variable. ¿Qué quiere decir esto? Esto se lee la función f de x o simplemente f de x. Ahora lo que vamos a ver, lo que tenemos abajo de cómo se escribe una función, es cómo analizar una función a través de su ecuación. Cuando nos dan una ecuación completa, nos van a dar el nombre de la función, la letra de la función y la variable de la función, y va a ser igual al método que va a usar la función para transformar la variable de entrada a su resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que en la ecuación que tenemos abajo, la función f de x se define como f de x es igual a 25 más x. ¿Qué quiere decir esto? Que como vimos, una función tiene una entrada, tiene la función en sí, que es lo que va a manipular con la entrada, y un resultado que va a ser una salida. F de x, el valor de x lo vamos a dar un valor de 10, por lo que nos quedaría f de 10. Este 10 se va a manipular con la función que es 25 más x, por lo que nos quedaría 25 más 10, dejando como resultado lo que sería la salida de la función, dejando f de 10 es igual a 35. Eso es un método de cómo se analizaría una función a través de su ecuación. Después de esto veremos cómo analizar una función a través de su gráfica. Bueno, voy a aclarar que lo que vamos a ver ahora no es cómo realizar la gráfica, sino cómo resolver la gráfica. Tenemos una función de x que es igual a y. También tenemos un gráfico de coordenadas cartesianas donde tenemos un eje horizontal que va a ser x y un eje vertical que va a ser y. Tenemos 4 valores para nuestra función al costado izquierdo y vamos a analizar cada uno para ver que es verdad que su resultado se corresponde a lo del gráfico. Bueno, tenemos la primera función, le asignamos el valor de 2. Localizamos el 2 en el eje x, lo trasladamos a la gráfica y desde la gráfica lo trasladamos hacia el eje y. Y como podemos ver, el resultado es de menos 2. Ahora analizamos el segundo, donde tenemos f de 4, localizamos f de 4 en la pantalla, lo localizamos en el eje x y como vemos se encuentra en la posición 0 del eje y, por lo tanto el valor de y para f de 4 va a ser igual a 0. Ahora hacemos la función de menos 3, localizamos menos 3 en el eje x, lo trasladamos al gráfico y lo trasladamos hacia el eje y. Bueno, como podemos ver, el resultado de f de menos 3 es igual a 3, como vemos corresponde a lo que tenemos acá. Por último veremos cuál es el resultado de f de menos 8. Tenemos f de menos 8, lo localizamos en el eje x
y lo trasladamos al gráfico, y del gráfico lo trasladamos al eje Y. Como podemos ver, el resultado de Y o de la función f de x, en este caso f de menos 8, va a ser igual a 1. Y así es como analizamos una función a través de su gráfico. Bueno, eso va a ser todo lo que vamos a ver por el video de hoy. Sé que quizá muchos se quedaron con la intriga de cómo se hacen las gráficas de las funciones o con alguna otra duda, porque en este video no vimos bien a fondo lo que serían funciones. Nos faltan ver tanto sus propiedades, de dónde provienen la recta y los gráficos, cómo se las saca. Pero no se preocupen que este video es solo la introducción para ver lo que serían funciones. Pronto estaremos viendo todo lo que sería el tema de funciones, pero con esto ya nos damos una ligera idea. Muchas gracias por ver el video. También agradezco a todos los que me acompañaron en el curso que di en la Fundación Jóvenes del Futuro, y espero estar dando otro prontamente. Y adiós a todos, que tengan un buen día.